Qué alegría estar con ustedes en un programa más de Urgente Llamado a la Santidad. Nos alegramos por su presencia, por recibirnos en sus hogares, por estar con nosotros en su canal de Maravisión. Y queremos recordarles que en este programa de Urgente Llamado a la Santidad siempre estamos con ustedes para invitarles a abrir el corazón a ese gran regalo de Dios que es el don del amor, de la confianza. Recordemos aquellas palabras de Jesús, siempre me gusta recordarlas en algunos programas, cuando Jesús nos dice en Juan 10:10, después de hablar de la devastación que hace el maligno en nuestra vida, cuando dice, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, primera parte del versículo 10 del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. La segunda parte nos dice, en cambio, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De esto se trata justamente el programa de Urgente Llamado a la Santidad, de vivir la vida abundante que Cristo vino a traer. Jesús mismo dijo, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. Es el fuego del amor de Dios. Y hoy quiero tratar con ustedes en este programa el tema directamente de la infancia espiritual, el camino evangélico de la infancia espiritual y nuestra vida cristiana. Indudablemente que nuestra vida cristiana debe estar siempre cimentada, fincada en el amor. El amor es la base y el fundamento de toda la vida cristiana. Recordemos que al final de nuestra vida, y esto el Santo Evangelio nos lo recuerda, que cuando llegue el momento final, el juicio final, juicio particular al momento de nuestra muerte, el paso de esta vida a la eternidad, juicio universal cuando llegue el final de los tiempos, cuando venga el juicio final, que solo Dios lo sabe, desde luego, cuando nuestro Señor pondrá a los buenos a su derecha y a los malos a su izquierda. Y recordemos cuál es la materia del examen final de nuestra vida y del día del juicio, porque nuestro Señor nos va a juzgar en el amor. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, fui forastero, me diste reposo, estuve en la cárcel, me visitaste, enfermo, encarcelado, me fuiste a ver, etc. Y dice el Santo Evangelio que le dirán los de su derecha, ¿cuándo te vimos de esta forma, Señor? Y nuestro Señor dirá, lo que le hiciste a uno de mis más pequeños, conmigo lo hiciste. De igual manera les dirá a los de su izquierda, lo que dejaste de hacer a uno de mis más pequeños, a mí me lo dejaste de hacer, por lo cual, apartados de mí, maldito sea el fuego eterno. A los justos, venid benditos de mi Padre, a gozar del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Qué grande, mis queridos amigos y hermanos, es el misterio de la salvación. El Señor nos ha llamado para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante que Cristo nos vino a traer, esa vida cristiana se fundamenta, se finca en el amor. Y para poder vivir en el amor, tenemos que tomar la opción de caminar por el camino evangélico de la infancia espiritual, puesto que ya lo hemos dicho en muchos programas, como el Evangelio mismo nos lo ofrece y nos lo pide como condición indispensable para alcanzar la vida eterna, para participar y para vivir en el reino de Dios. Son claras las palabras del Evangelio cuando Jesús nos dice, en verdad les digo que si no cambian y no se hacen como los pequeños, como los niños, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Y no hace excepciones, no dice el Señor, a algunos sí podrán entrar en el reino de los cielos, aunque no se hagan pequeños. Él dice, si no se hacen pequeños, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, quiere decir, y esto nos deja muy claro, que la vida de infancia evangélica es la auténtica vida cristiana, que no hay opciones. Desde luego, el vivir el camino evangélico no es un movimiento más como los movimientos de la iglesia, no es una corriente o una espiritualidad paralela a otras espiritualidades, es el fundamento, es la raíz de toda la vida cristiana, participes o vivas en el movimiento que quieras vivir, en el apostolado que tú quieras practicar, pero todo apostolado, toda acción evangelizadora,
toda la actividad del cristiano debe estar centrada y cimentada en estas dos grandes verdades. Primera, en lo cual consiste justamente el camino de la infancia espiritual. Primera verdad, la conciencia plena que debemos tener de nuestra miserable pequeñez, en que debemos considerar en cada instante que todo es don y gracia de Dios y que todo lo que nos ha dado nuestro Dios, a Él le pertenece y solo nosotros contamos con la nada. Por otra parte, debemos estar también bien conscientes, y esto nos anima a la confianza en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios, que a pesar de nuestra miseria, de nuestra nada, contamos también con el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios, que desde luego, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Cuando soy débil es cuando soy fuerte, dirá San Pablo también, refiriéndose a la primera verdad, que es nuestra miserable pequeñez. La vida cristiana es, desde luego, el vivir nuestro bautismo. Y el vivir nuestro bautismo es vivir en el amor de Dios Padre, de Dios que nos ha hecho sus hijos, de Dios que nos ha regalado el don maravilloso de ser hechos a imagen y semejanza suya. Y Dios, desde luego, quiere que nos movamos al impulso del Espíritu Santo. Y nos dice en el apóstol San Pablo, capítulo 8 de la carta a los Romanos, es el capítulo 8 que habla de la salvación realizada por Cristo, y en el capítulo 8, versículo 14 nos dice que nosotros somos hijos de Dios, que nos movemos al impulso del Espíritu Santo. Espíritu de amor y no de temor. El temor mira al castigo. El amor mira a que estamos unidos en la vida íntima de Dios como hijos muy amados de Dios. El Espíritu Santo nos mueve a que le llamemos a Dios con el nombre de Padre. Por eso Jesús nos enseñó abundantemente en toda su doctrina el amor del Padre, y nos reveló el rostro del Padre y nos dio la imagen del Padre. Y cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta, Jesús le dice, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes si no me conocen? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si vivimos en el camino evangélico de la infancia espiritual, si reconocemos nuestra nada, pero reconocemos también la grandeza del amor y del poder de Dios y la bondad y misericordia de nuestro Dios que nos ha hecho su imagen y semejanza, entonces no nos sentiremos huérfanos, sentiremos que somos hijos de un Padre muy amado y también, desde luego, herederos juntamente con su Hijo Jesucristo de la herencia eterna. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Entonces, nosotros ya vamos a vivir nuestra misa, nuestra vida cristiana, ya que el amor obsequioso, el amor de entrega, nos une a la divina víctima en la ofrenda cada vez que participamos en la Eucaristía. Y entonces esa ofrenda, nos hacemos ofrenda con Cristo, hacemos con Jesús una misa que compartimos durante toda la vida, en cada momento de nuestra vida. En nuestra vida como un himno de amor, cuando vivimos en el camino evangélico de la infancia espiritual, que es precisamente a lo que llama el objetivo fundamental de este programa y de los programas de urgente llamado a la santidad, entonces vamos a vivir plenamente nuestro vivir cristiano en la ofrenda permanente de nuestra vida. Por eso la Sagrada Liturgia nos pide que la participación en la Santa Misa sea plena, consciente y activa. Que participemos cuando vamos los domingos a la Santa Misa, el pueblo de Dios, en una participación plena, consciente y activa. Que nos unamos a Cristo, víctima divina en el altar, para la salvación del mundo. Qué distinto sería nuestro mundo si cada cristiano pudiera reconocer y pudiera ser consciente de ser hostias vivas juntamente con Jesús en el altar y poder ofrecerse cada día como una ofrenda de amor. Y esto solamente lo podemos realizar si tomamos conciencia de nuestra pequeñez, de nuestra nada, para poder vivir en ese amor obsequioso a nuestro Dios. Viviendo el camino evangélico de la infancia espiritual, entonces no tendremos nosotros enterrado
ese precioso tesoro de las virtudes y de los dones del Espíritu Santo. Nuestro Señor nos dijo claramente en su santo evangelio: el que crea en mí hará las cosas que yo hago y aún mayores. A mí me impresionó mucho, y creo que muchos de ustedes, queridos televidentes de su programa de Maravisión, de Urgente Llamada a la Santidad, muchos han sido testigos, fueron testigos en su momento del testimonio del padre Emiliano Tardif, un sacerdote canadiense que vivió una experiencia plena de lo que significa ser Jesús en medio del mundo. Él decía que era el burrito que le tocó cargar a nuestro Señor en la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando le decían: Padre, usted me curó o por medio suyo se realizó tal o cual milagro de sanación, de liberación. Él fue un instrumento como Jesús para dar la salud a muchos enfermos del alma y del cuerpo. Y él decía: no, yo solamente soy ese burrito que va cargando a Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén. Pero indudablemente que lo que él vivió en su vida personal, analizando su experiencia, es que llegó un momento en que él recibió la gracia de tomar conciencia de la misión como sacerdote que todos los sacerdotes tenemos, de reproducir en nosotros la imagen de Cristo. Y yo pienso que todos sacerdotes deberíamos tener esa misma unción, una unción semejante o todavía más fuerte, en la medida en que vamos tomando conciencia. Por eso, qué importante es, y aprovecho este momento para ustedes, queridos amigos de su programa Urgente Llamada a la Santidad, que tomemos la conciencia de orar por la santificación de nuestros sacerdotes, para que el sacerdote podamos ser lo que debemos ser. Otro Jesús que pasa su vida en la tierra haciendo el bien y sanando y liberando a todos. Nos dice el Santo Evangelio que Jesús, por donde pasaba, curaba a todos los enfermos, realizaba todos los signos y prodigios de la llegada del reino de Dios. Esto debe de ser lo ordinario en la vida, y el mismo padre Emiliano Tardif lo decía cuando le decían: Padre, es que usted tiene estos dones. No, todos sacerdotes los tenemos. Lo que pasa es que simplemente debemos tomar esa conciencia, y a nosotros y a ustedes, pueblo de Dios, corresponde tomar la conciencia de compromiso, de oración por la santificación de los sacerdotes. Jesús nos ha dejado un gran tesoro en nuestra vida cristiana al hacernos conscientes de la misión que Él nos ha dado de ser pequeños y de ser portadores del amor de Dios. El santo cura de Ars, otro ejemplo maravilloso y luminoso para toda la iglesia, patrono de los sacerdotes, él descubrió en su vida personal que en la intimidad con Jesús en la Eucaristía podía ser una potencia grandiosa de salvación para el mundo, como de hecho lo fue. De distintos lugares del mundo acudían a él para recibir la absolución de sus pecados, para recibir las gracias del cielo abundantes, pero esas gracias que él transmitía como sacerdote, como santo, le venían de esa intimidad con Jesús en la Eucaristía, del reconocimiento de su pequeñez, de ser pequeño. Él era muy consciente de ser un niño pequeño que estaba en los brazos de Dios y que era instrumento de Dios. Un día se dice que el demonio, con mucha rabia, le dijo al santo cura de Ars: si hubiera otros dos sacerdotes como tú, otros dos como tú, perdería todas las almas. Qué importante, mis queridos amigos y hermanos, es tomar de veras esa conciencia de que nuestra vida cristiana en el camino evangélico de la infancia espiritual es una potencia, es un don maravilloso de Dios, y podemos llevar al mundo la irradiación del amor divino, y podemos hacer posible que el reino de Dios se haga presente en medio de esta humanidad que cada día, como lo sabemos y lo vemos, se aleja más del amor de Dios. Y sabemos que la causa fundamental de todos los males del mundo es las consecuencias que genera el pecado, el alejamiento de Dios. Decía el profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 2 en adelante, decía: doble pecado ha cometido mi pueblo. Nuestro Dios decía a través del profeta: doble pecado ha cometido mi pueblo. Primer pecado, que se han alejado de mí, que soy manantial de agua viva. Segundo pecado,
que se han construido cisternas rotas, agrietadas, que el agua no pueden contener. Son los dos grandes pecados de nuestro mundo. El hombre, cuando se aleja de Dios, se pierde. Y la causa fundamental de los males de toda índole, ya sea de salud física, de la pérdida de la salud física, ya sea de la pérdida de la vida interior, de la vida espiritual, que es más doloroso, viene por el alejamiento de Dios. Porque el hombre cada día se va endiosando con las obras de sus manos, se va anclando en los bienes terrenales, perdiendo la orientación de su vida, no sabiendo que no somos ciudadanos de este mundo. Mi querido amigo, hermano, convéncete, tú que estás en este programa de urgente llamado a la santidad, no eres ciudadano de este mundo. No tenemos este lugar aquí como ciudadanía. Nuestros derechos de ciudadanía están en el cielo. Para entrar a Estados Unidos se ocupa una visa. Para llegar a la vida eterna se ocupa el amor. El amor es la visa que debemos continuamente conservar y que no vaya a caducar o que no se vaya a cancelar, porque solo el amor, solo el pecado puede cancelar el don maravilloso del amor. El amor que es precisamente la base y el fundamento y el motor de la vida cristiana en el camino evangélico de la infancia espiritual. Me parece que viene aquí muy acorde transmitirles un párrafo del Papa Pío XII, palabras del Santo Padre, que habla justamente sobre esto que estamos tratando. Decía el Santo Padre en aquel tiempo, precisamente en una carta que le dirigía al obispo de Lisieux, ya en el proceso de beatificación y canonización de Santa Teresa, el Niño Jesús, ahora doctora de la Iglesia, carta fechada con el 7 de agosto de 1947, decía estas palabras: al seguir este camino, sentimos nuestra fe más viva, penetrante y sabrosa, ya que Dios se complace en iluminar a los que lo escuchan. Nuestra esperanza se hace más y más confiada, tendiendo con certeza hacia la salvación. Así también nos preserva del desánimo, recordándonos que el Señor, precisamente por causa de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, vela atentamente por nosotros y quiere socorrer a los que le imploran. Por este camino, la caridad nos lleva con más rapidez a amar a Dios de todo corazón, más que a nuestra propia perfección personal, a amarle exclusivamente por sí mismo y porque viene a las almas para darnos vida, vivificándolas y atrayéndolas fuertemente hacia sí. Estas son las palabras del Santo Padre, el Papa Pío XII, de feliz memoria. Qué grande es el amor de Dios, mi querido hermano. Así nuestra vida cristiana será una vida de gloria. Florecerán en nuestro interior todas las virtudes. El mundo será distinto si tú haces caso, mi querido amigo y hermano, a este llamado que Dios te hace en este urgente llamado a la santidad. Este llamado de transformar tu vida, desde luego requiere, para poder vivir en ese caminar de la infancia espiritual, en ese camino del amor, requiere dar el paso definitivo de la conversión. Por eso nuestro Señor claramente lo dijo desde el inicio de la predicación evangélica, cuando primero Juan el Bautista prepara el camino. ¿Qué predica Juan el Bautista? Jesús dijo que salieron a ver al desierto, no una caña agitada por el viento, no un hombre lujosamente vestido tampoco. Entonces, ¿qué salieron a ver? A un profeta, sí, un gran profeta. ¿Y por qué fue profeta Juan el Bautista? Porque denunció el pecado y porque predicó y proclamó la llegada del reino de Dios. Y Juan el Bautista dijo muy claramente: arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado. Y cuando ve a Jesús venir, lo señala y dice: he ahí el Cordero de Dios, quien ha venido a quitar el pecado del mundo. Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Jesús vino a traer la salvación y la vida, y es justamente ahí donde podemos nosotros encontrar el camino luminoso del reino de Dios, en el camino de la santidad y de la vida. Mi querido amigo y hermano,
esa es la única condición que Dios nos pone para poder entrar en una vida cristiana de fe, de verdadero compromiso. Hoy estamos carentes de cristianos, de católicos que no llevan doble vida, que llevan una vida auténtica y recta en el camino de la salvación. Así encontramos nosotros que el camino de la salvación es el camino más seguro para conseguir la vida eterna, desde luego, que es el camino de la redención que Cristo realizó por nosotros. Mi querido amigo y hermano, qué alegría poder haber estado y estar aquí contigo en este tu programa de Urgente Llamada a la Santidad, de poder haberte invitado y estarte invitando continuamente a que reconozcas en este caminar, en esta llamada del amor de Dios, reconozcas que la vida cristiana, la vida de fe auténtica, solamente se puede vivir en el camino evangélico de la infancia espiritual. Y que Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, que el Santo Padre San Juan Pablo II nos la dejó como doctora, nos ayude desde el cielo, como ella lo prometió, haciendo descender una lluvia de rosas para que se realice en toda la Iglesia este don maravilloso de la santidad en el camino evangélico de la infancia espiritual. Y quiero no despedirme de ti sin antes implorar que el Señor nos conceda a ti, querido amigo, querida familia, que nos han recibido el don de la bendición, y que el Señor bendiga sus hogares, bendiga todas sus actividades y sobre todo sus buenos propósitos de caminar en este camino de santidad. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos veremos en un programa más de Urgente Llamado a la Santidad. Que Dios los bendiga.